Queridos alumnos, buenos días. Vamos a continuar mandándoles información. Hoy vamos a tratar el tema de las células gliales. El término de glial surge de Rudolf Virchow, quien utiliza este término porque las células gliales están entre todas las células neuronales, es decir, el tejido nervioso no está formado solamente por neuronas, sino que estas células gliales están interpuestas. Por eso el término significa pegamento. La cantidad de células gliales es tremendamente grande, son aproximadamente 1000 billones de neuronas. Y se van a dividir en macroglía y microglía. Es decir, vamos a tener unas células que pertenecen a la macroglía y la microglía. La macroglía va a estar formada por astrocitos, oligodendrocitos y las células ependimarias. Y la microglía solamente a un tipo de células llamadas células de la microglía. Los astrocitos, a su vez, vamos a dividirlos en fibrosos o fibrocíticos, algunos autores utilizan ese término, y protoplasmáticos. Son células que por supuesto no son neuronas, por lo tanto no tienen axón, pero tienen múltiples prolongaciones. Los fibrosos son mucho más delgados y van a estar más presentes, es decir, no es que existe una totalidad de presencia, pero predominan en la sustancia blanca, y los protoplasmáticos existen mayor presencia de ellos en la sustancia gris. ¿Qué particularidades van a tener? Los astrocitos van a ser el sostén, es decir, la estructura del sistema nervioso central. Estas prolongaciones pueden adherirse a las cubiertas del sistema nervioso, por ejemplo, una capa que es el límite del sistema nervioso, que es la pía madre. Entonces se adhieren a la pía madre, se adhieren a los vasos, es decir, a toda la vasculatura, y entonces es como que sostienen a todo el sistema nervioso central. Los astrocitos, más allá de esta actividad de sostén, tienen otro tipo de particularidades. Por ejemplo, los astrocitos van a ser tremendamente homeostáticos. El exceso de potasio y el exceso de agua que puede estar en el líquido extracelular, estas células lo van a absorber y van a compensar estos desequilibrios. Mientras las neuronas funcionen mucho más, sale potasio del líquido intracelular al líquido extracelular. A pesar de que hay una recuperación, queda un exceso en el líquido extracelular y por lo tanto los astrocitos lo compensan. Igual funcionan desde el punto de vista de la presencia de agua. Otra actividad que tienen es, ya hemos dicho que rodean a los capilares y por lo tanto van a formar parte de la barrera hematoencefálica. El sistema nervioso es nuestro sistema de control de todo el organismo. Por lo tanto, es como que estuviera protegido hacia todo lo que ingresa al organismo y que puede ser dañino. Y para eso forma una barrera. Todo lo que ingresa a nuestro organismo va a ir a la sangre y no podemos permitir que de la sangre pase al sistema nervioso y lo altere. Por lo tanto, existe una barrera que impide el pasaje de esas sustancias. Por ejemplo, si yo tengo capilares, cortamos un capilar, en la mayor parte del organismo, estas células que forman los capilares, que se llaman células endoteliales, no van a tener uniones estrechas. Pero en el sistema nervioso central,
Estas células endoteliales tienen uniones estrechas y tienen su membrana basal y además la presencia de estas prolongaciones de los astrocitos. Entonces aquí se conforma una barrera entre la sangre y el líquido extracelular. Otra actividad que tiene, por lo tanto, están inmiscuidos en el transporte entre la sangre y el tejido nervioso. Las células astrocitarias van a intervenir en este transporte de sustancias desde la sangre hacia el líquido extracelular y viceversa. También van a actuar como aislantes, es decir, como estos astrocitos están entre neurona y neurona, la actividad eléctrica de una neurona no va a poder repercutir sobre la actividad eléctrica de la vecina. Están en el medio. Los oligodendrocitos son células con múltiples prolongaciones, parecen pulpos, y cada prolongación va a rodear un axón, un segmento de un axón. Entonces, si yo tengo la prolongación de un oligodendrocito, lo va a cubrir y va a formar mielina, es decir, la actividad de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico lo cumplen los oligodendrocitos dentro del sistema nervioso central. Cada prolongación, un segmento donde se forma mielina, la prolongación de otro oligodendrocito al lado, en la zona vecina la prolongación de otro oligodendrocito, esto siguiendo una programación genética que va a mielinizar todas las vías, la mayor parte de las vías y prolongaciones de las neuronas. Por último, dentro de la macroglía, las células ependimarias. Las células ependimarias van a ser células cúbicas. Cuando estamos en el desarrollo del sistema nervioso, van a tener una prolongación basal. Esta prolongación basal va a servir para formar la estructura del sistema nervioso, hasta que los astrocitos van a tomar esta función y por lo tanto posteriormente esta prolongación basal desaparece. En los adultos, las células ependimarias van a ser células secretoras, es decir, van a producir sustancias que las van a secretar al líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque estas células ependimarias van a rodear, van a cubrir, van a tapizar toda la cara interna, es decir, todas las cavidades del sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central está formado por un tubo y la cara interna está la presencia de estas células ependimarias. Incluso por eso en la médula espinal, que va a tener en un principio del desarrollo una cavidad real, luego cuando se convierte en cavidad virtual, es decir, se cierra esta cavidad, queda al medio de la médula espinal la presencia de estas células ependimarias. Estas células ependimarias van a tener una función muy importante en la producción del líquido cefalorraquídeo. Es decir, esta secreción va a formar parte del contenido de los componentes del líquido cefalorraquídeo. La otra célula es la célula de la microglía. Estas células de la microglía son células generalmente con dos prolongaciones y estas células son células móviles y van a ser células fagocitarias, es decir, son células que van a conformar defensas, es decir, está relacionada con el sistema inmunitario y van a transportarse, van a acudir a cualquier lugar del sistema nervioso central donde haya procesos inflamatorios y con la capacidad de defensa y con la capacidad de poder absorber estas sustancias o fagocitarlas. Además de la presencia de esta barrera hematoencefálica, vamos a tener
otra barrera que es la barrera hematocefalorraquídea. Si este corte es tangencial, transversal, vamos a hacer un corte longitudinal. Es decir, yo tengo capilares formadas por células endoteliales. Y esta barrera hematocefalorraquídea es una barrera que está entre las células endoteliales y el líquido cefalorraquídeo. Durante el desarrollo, toda la parte vascular va a ir desde la superficie del sistema nervioso central hasta la profundidad. Y lo que queda más central son las cavidades ventriculares. Van a ingresar estos elementos vasculares dentro de los ventrículos y con esto van a arrastrar algunas células de la pía madre que posteriormente van a quedar como células aplanadas. Estas células endoteliales, que son parte de los capilares que están metidos dentro de los ventrículos y que van a formar un conglomerado de capilares que se denominan plexos coroideos. Luego de las células aplanadas voy a tener otra membrana basal y por último la presencia de las células ependimarias. Las células ependimarias van a tener cilios, como si fuesen pestañas, que van a actuar también, no lo hemos mencionado cuando hemos hablado de las células ependimarias, en ayudar a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, entre el líquido que está metido dentro de los ventrículos, que es el líquido cefalorraquídeo, y la sangre, yo tengo las células endoteliales, una membrana basal, una capa de células aplanadas que provienen de la pía madre, otra membrana basal y las células ependimarias. Esta es la barrera hematocefalorraquídeo y esta es la barrera hematoencefálica. Yo creo que esto es muy conceptual desde el punto de vista de las células que acompañan a las neuronas y de barreras defensivas del sistema nervioso central, que repito, es el sistema principal de control del funcionamiento de todo el organismo y que por lo tanto requiere este tipo de defensas que no permita la invasión o la capacidad de ingreso de cualquier tóxico o algún agente infeccioso. Vamos a seguir avanzando en próximas cápsulas que cada vez las vamos a hacer más cortas, más concisas, pero que les pueda llevar a una mejor comprensión de todos estos contenidos fisiológicos. Muchísimas gracias.